This conference will now be recorded. Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, la intención hoy de la charla es como dar como una pequeña introducción a la importancia que es tener un proveedor de identidad centralizado. Entonces, eh, perdón, vamos a analizar un poquito cómo eran las autenticaciones tradicionales, cómo las arquitecturas modernas han hecho que la autenticación se tenga que reestructurar y utilizar otros protocolos, otros estándares y otras arquitecturas para autenticar y autorizar a los usuarios. También vamos a ver entonces qué es un proveedor de identidad. Vamos a dar un pequeño repaso en conceptos de qué es el protocolo OAuth 2, OpenID Connect, también que es un protocolo. Vamos a entrar a ver ya qué es Identity Server 4 como framework que nos proporciona. Y por lo último vamos a ver un pequeño demo de cómo podemos crear un single sign-on, ¿cierto? Y nos vamos donde le vamos a delegar toda la responsabilidad de autenticación de los usuarios y cómo desde una aplicación Angular, por ejemplo, podemos hacer todo el proceso de autenticación y obtención de tokens para consumir después una API hecha en .NET también. Listo. Entonces, anteriormente, en muchas aplicaciones legacy todavía se usa. Utilizamos estos tipos de autenticaciones. Cuando teníamos aplicaciones no basadas en servicios, eh, con autenticación basada en Windows o Form Authentication, en el caso de website, server side, nos bastaba, ¿cierto? Era como muy fácil hacer como la autenticación, no había como mayor complejidad en eso. Luego empezamos a desarrollar aplicaciones ya basadas en servicios, entonces empezamos a tener WCFs que se necesitaban comunicar entre sí, entonces empezamos a utilizar estándares como WS Security o el estándar SAML 2, que en estos días, pues actualmente también se usa mucho, es como para intercambiar pues como la autenticación entre dominios. Se utiliza mucho cuando el cliente tiene sus propios servicios y yo necesito integrarme con él. Entonces, por medio de WCF y SAML 2 también se hacían ese tipo de autenticaciones. Pero todo eso tiene algo en común, o sea, todos los servicios y todo lo que teníamos vivía prácticamente en nuestra infraestructura. Entonces era fácil configurar, nosotros teníamos todo el control de nuestros servicios. Entonces también podíamos mejorar nuestra seguridad a nivel de configuraciones de IP, ¿cierto? O VPNs, o simplemente que el servicio A, el servidor A solo pueda ver el servidor B y cosas así por el estilo. Pero el esquema de las aplicaciones modernas nos da unos retos mayores. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver el esquema más o menos de una aplicación moderna. Entonces ya no utilizamos un solo cliente, sino podemos utilizar varios clientes. Empezamos a construir servicios basados en redes, basados en HTTP, y nuestras APIs ya no necesariamente tienen que vivir en nuestro dominio, en nuestra infraestructura. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un cliente, mi cliente puede ser una aplicación móvil o mi cliente puede ser una aplicación en React o una aplicación en Angular, eh, esos clientes necesitan consumir APIs públicas. Entonces yo necesito ya exponer mis APIs. Adicional a esto, yo también estoy utilizando APIs de terceros. Por ejemplo, necesito utilizar la API de Google Maps o necesito utilizar alguna API de Facebook o de Twitter. Entonces las APIs no necesariamente están bajo mi control. Entonces ese es como el esquema general que nos da las aplicaciones modernas. ¿Alguno de ustedes nos quiere compartir
en este momento en sus proyectos cómo manejan todo el tema de la autenticación o la autorización. Yo podría contarles un poco del mío. Dale, Eh, adelante. trabajo en un proyecto que se llama Kestra, en donde se manejamos alrededor de unas 15 o 16 aplicaciones web diferentes que tienen pues sus propias infraestructuras y sus propias cosas, y se centraliza todo el manejo de autenticación y roles y cosas así en un proveedor llamado SiteMinder, que es como que es básicamente el lugar en donde genero mis tokens y donde se maneja todo, pero básicamente se centraliza de esta forma, precisamente por lo que estás mencionando, de que pues, la necesidad de que tenemos múltiples aplicaciones y necesitamos intercomunicarnos nos obliga a manejarla de esta forma. Sí, es correcto. Muchas gracias. ¿Quién está hablando, perdón? Camilo. Muchas gracias, Camilo. ¿Cómo está por acá? Con base a la gráfica anterior, entonces, como comentaba Camilo, se empiezan a trabajar entonces con token. Empezamos a tener una autenticación basada en tokens. Entonces tenemos como el token de autenticación o el token de autorización. Pero en muchos casos no tenemos soluciones como estándar para eso, nos ponemos a reinventar la rueda. Entonces, ¿en qué casos reinventamos la rueda? Nosotros mismos hacer el servicio que genera los tokens, que los firma, que los valida, a definir un propio formato, a definir en qué ocasiones vamos a aspirar los tokens, pues definir como todas esas reglas que ya los protocolos tienen definidas a seguir. Antes, en ocasiones siempre tendemos como a reinventar la rueda. Entonces, estos son algunos de los temas que cuando trabajamos con token nos toca lidiar, que es la generación y la firma, más que todo, es como la parte que si uno va a crear desde cero es como la más complicada. Entonces, cuando tenemos escenarios como el que nos plantea Camilo, tendemos mucho a repetir nuestra lógica de autenticación y autorización de usuarios. Entonces nos encontramos, o yo me he encontrado, por ejemplo, con muchas aplicaciones que si yo abro una API o abro una aplicación en VC, siempre me voy a encontrar el account controller, o lo llaman out controller, lo llaman security controller o user manager controller. Tienen N nombres, pero en realidad están haciendo lo mismo, ¿cierto? Tienen la lógica de loguear un usuario, desloguear un usuario, de crear, validar token y de crear usuarios y validar usuarios. Entonces, toda esta lógica se tiende a repetir y es muy difícil para la mantenibilidad del software. ¿Qué problema nos trae duplicar esta lógica de negocio? ¿Quién nos puede dar como un ejemplo de qué problemas trae tener esta lógica duplicada? Pues uno de los problemas podría ser que si algo cambia en la seguridad, nos tocaría replicar ese cambio en cada uno de las partes donde lo tengamos. Así es. Y algo que tiende a cambiar con mucha frecuencia es el tema de autenticación y autorización. ¿Por qué? Si nosotros estamos, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro proveedor de identidad, nos estamos haciendo cargo de almacenar las contraseñas. O sea, no estamos utilizando un proveedor de identidad social como Facebook, Twitter o Google. Nosotros mismos estamos guardando las contraseñas. Supongamos que los estamos guardando con el algoritmo X para cifrarlas o para hacer el hash o el algoritmo para encriptar la contraseña. Pero ese algoritmo lo rompieron o ya lo quebrantaron este año. Entonces nos toca migrar al nuevo algoritmo que sacaron o nos toca crear, no sé, para X aplicación, ya nos están pidiendo que la autenticación sea más fuerte, entonces nos están pidiendo hacer una autenticación de doble factor, ¿cierto? Que nos pida un token o algo por el estilo. Entonces, replicar, como decía Santiago, replicar todo eso en todas las aplicaciones se vuelve muy tedioso. Entonces, es por eso que surge la necesidad de tener todo centralizado.
Entonces es donde entra el concepto de proveedor de identidad. Un proveedor de identidad no es más que un sistema de confianza en donde los demás sistemas o demás aplicaciones se benefician para autenticar o autorizar usuarios. Perdón. ¿Cuáles son las funciones principales de un proveedor de identidad? Entonces, entre las funciones principales de un proveedor de identidad encontramos lo que es autenticar los usuarios, crear usuarios, restaurar contraseñas si es el caso, crear token, revocar token y todo lo relacionado con el manejo de usuarios. O sea, él se encarga también, si en nuestra lógica de negocio está que debemos manejar usuario y contraseña, se encarga de manejarlos, de guardarlos correctamente. Esas son todas las responsabilidades de un proveedor de identidad. Pero para que un proveedor de identidad sea confiable, un proveedor de identidad tiene que hacer sus funciones bien, o sea, siguiendo como los estándares que ya están definidos en la industria y no como mencionaba anteriormente, reinventando la rueda cada vez que queramos hacer algo parecido. Entonces, dentro de los estándares, dentro de los protocolos que tiene que seguir un proveedor de identidad, encontramos el OAuth 2, OAuth 2, ¿cierto? Entonces, aplicaciones van a solicitar el acceso a recursos, el acceso a una API o el acceso a una información. Entonces, es también denominado un protocolo de delegación. Entonces, yo mediante una serie de flujos que me proporciona el protocolo, defino un estándar para obtener un token de acceso. Entonces, los demás recursos van a validar ese token de acceso para garantizar que yo tengo permisos sobre esos recursos, sobre esas APIs o sobre esa información. Entonces, para resumir, OAuth 2 se encarga de poner el estándar para definir la autorización. Lo podemos asociar con la autorización. Y surge otro protocolo que es OpenID. Entonces, OpenID se define como una capa por encima de OAuth 2. ¿Por qué? Porque se construyó basado en OAuth 2. Pero a diferencia de OAuth 2, OpenID nos proporciona un estándar para autenticar a los usuarios y quitarle la responsabilidad a cada cliente de tener que manejar su propio login y logout. Es decir, en las aplicaciones modernas, las aplicaciones no deberíamos estar creando siempre páginas de login y logout. Esto ya viene siendo responsabilidad del proveedor de identidad. Entonces, OAuth 2 lo podemos asociar siempre con el estándar de autorización y OpenID con él lo podemos asociar con el estándar del protocolo que nos define cómo las aplicaciones o cómo los clientes se deben de autenticar para obtener un token de autenticación. Entonces, eso viene siendo como las diferencias o más relevantes entre por qué no puedo utilizar OAuth 2 simplemente o no puedo utilizar OpenID Connect. Hoy en día se habla más ya de OpenID Connect porque, como les mencionaba anteriormente, me proporciona las dos cosas, el estándar para autorizar los usuarios y el estándar para autenticar los usuarios, mientras que OAuth en sí no tiene noción de identidad del usuario. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Ok. Continuamos. Entonces, ¿por qué OpenID Connect? ¿Cuáles son los beneficios que nos da OpenID Connect? Como lo mencionaba anteriormente, nos permite desacoplar nuestras aplicaciones, delegar la responsabilidad y centralizar la seguridad en un solo punto y nos permite tener una experiencia de single sign-on, que todas nuestras aplicaciones, en caso de
de una organización que mantenga 15, 20 aplicaciones se logueen de la misma manera, pues estandarizar eso, se logueen de la misma manera. Entonces, esa experiencia de tener un single sign-on nos aporta demasiados beneficios a nivel de mantenibilidad de código y a nivel de estándares dentro de la organización. Bueno, entonces OpenID Connect en sí, entonces ya define 3 flujos por los cuales yo puedo solicitar tanto el token de autenticación como el token de autorización. Entonces, entre los flujos son Authorization Code, el flujo híbrido y el flujo implícito. Los más usados, por así decirlo, son el Authorization Code y el implícito. ¿En qué se basa el Authorization Code? El Authorization Code es cuando tenemos, por ejemplo, aplicaciones server-side que puedan proteger o mantener de modo seguro una contraseña, un password o un secret ID. Es decir, que cuando tenga mis microservicios o me tenga que comunicar entre servicio con servicio, tengo una aplicación, por ejemplo, MVC, que es server-side, puedo utilizar este flujo de authorization code porque puedo mantener mi secret ID, que es el password pues, que se le asigna como a cada cliente. Más adelante lo vamos a ver. Y no va a estar expuesto a, no sé, a que alguien se lo robe o cosas por el estilo. Mientras que el flujo implícito se utiliza más que todo para aplicaciones que no sean capaces de guardar ese tipo de información confidencial, es decir, aplicaciones hechas en JavaScript, como Angular o como React o aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque alguien que tenga nociones de cómo utilizar, no sé, la suite de Developer Tools de Chrome o de Firefox, va a ser capaz de compilar código, mirar código y obtener ese Secret ID. Entonces, este otro flujo nos da otra manera de obtener el token de autenticación y el token de autorización en un solo llamado. Ahorita voy a explicar este flujo implícito con un demo que tenemos pues de una aplicación Angular ya solicitando pues ese tipo de autenticación y autorización. Y el flujo híbrido nos da como el sabor de la authorization code y el implicit code. En el authorization code, por así decirlo, yo tengo que hacer un paso adicional, es decir, yo primero mando mi secret ID y le digo a mi proveedor de identidad, yo soy el servicio 1, ¿cierto? Mi secret ID es 123 y él me va a mandar un código de autorización. Entonces yo con ese código de autorización voy a otro endpoint que está definido en el estándar y que está en mi proveedor de identidad para obtener el token de autorización o el token de autenticación, el token de autorización, perdón. Entonces son 2 pasos o 2 llamados, 2 viajes al proveedor de identidad para obtener este token, mientras que en el flujo implícito es solo un llamado y en solo un llamado yo obtengo tanto el token de autenticación, el ID token, y obtengo el token de autorización. Entonces el híbrido me permite jugar entre los dos extremos. Pero también en el híbrido nunca se recomienda utilizarlo en aplicaciones Angular o aplicaciones React, por los que le mencionaba actualmente. Esas aplicaciones no son capaces de guardar de una manera segura el Secret ID. Y en el híbrido también necesito un Secret ID. La única diferencia del híbrido es que yo puedo definir si quiero obtener los tokens en un solo viaje o los quiero hacer utilizando los 2 endpoints. Entonces entramos ya a mirar lo que es Identity Server 4. Identity Server 4 es un framework open source para aplicaciones.NET que me permite crear, un proveedor de identidad utilizando tecnologías.NET. Además de eso, es un
este framework está certificado por OpenID Foundation, que sigue todo el protocolo y sigue todos los estándares que ellos definieron. Aparte de eso, hace parte del .NET Foundation y según lo que leo últimamente, creo que va a ser parte del framework de ASP.NET Core en la versión siguiente. Creo que ya van a introducir por defecto ciertas funcionalidades que tiene Identity Server 4. ¿Qué podemos hacer con Identity Server 4? Entonces podemos crear nuestro propio single sign-on, podemos tener comunicación con proveedores de identidad externos como Google, Facebook y Twitter, algo más. También podemos tener como un Azure Active Directory, podemos tener autenticación federada y más. Entonces, antes de pasar como al demo, quiero como explicarles como la terminología que se usa en el estándar. Entonces sabemos que, como ya mencionando, el EDP es el proveedor de identidad. El client son las aplicaciones que vamos a registrar que van a pertenecer a ese proveedor de identidad. Entonces un cliente puede ser nuestra aplicación Angular, nuestra API, nuestra aplicación en MVC, esos son los clientes. Los usuarios ya es la persona que se está logueando en nuestra aplicación y que va a ser autenticada. Un recurso se define más que todo como las APIs, es decir, cuando yo voy a hacer la autenticación y voy a proporcionar en el token qué recursos o a qué recursos va a poder acceder ese token. Entonces, en los resources yo especifico las APIs o los servicios a los que va a tener acceso ese cliente. El scope se define como cualquier cosa que se necesite proteger, cualquier información que se necesite proteger. Entonces, en los scope podemos tener los claims. Entonces, para determinado cliente, supongamos que tenemos una aplicación en Angular y otra aplicación en React y las dos tienen diferente lógica de negocio. Entonces, para una, yo necesito devolver solamente el email y el perfil del usuario. Pero en la otra yo necesito devolver el email, el nombre, la ciudad, el correo. Entonces yo eso lo puedo definir como un scope y dependiendo del cliente puedo agregar o quitar claims de mis tokens. Y JSON Web Tokens o JWT, que es el estándar para definir claims o clave, pues usuario, diccionarios de clave valor que irán incluidas pues como en los tokens. Bueno, entonces para comenzar con el demo, son simplemente a nivel de backend, son dos paquetes que tenemos que instalar, que es el Identity Server 4, que es la API o la aplicación web que va a tener, en donde va a estar alojado nuestro proveedor de identidad. Para nuestra API, para que nuestra API pueda validar los tokens, tenemos que instalar el paquete Access Token Validation. Y para nuestra aplicación Angular, debemos de instalar el paquete OpenID Connect Client. Ese último paquete que mencioné es para aplicaciones JavaScript. Entonces lo puedes instalar tanto en Angular como en React o en otro framework.
Ese paquete de JavaScript que le mencioné también está avalado por OpenID Connect, que sigue también todos los estándares. Ok, entonces en esta solución tengo mi proveedor de identidad. Lo podemos crear simplemente como una aplicación vacía de ASP.NET Core. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo y la configuración está basada pues como en mocks, por así decirlo. No está pues como alojada en una base de datos. Ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces creamos un proyecto en blanco que instalamos los paquetes que les mencionaba anteriormente, el Identity Server 4, y tenemos que hacer unas configuraciones muy sencillas. Entonces, en el startup de la aplicación, simplemente agrego en los servicios, en el pipeline, agrego el Identity Server y el MVC. Adicional a esto, por efectos pues como de la prueba, estoy habilitando todos los cores, o sea, que me permitan hacer llamados de cualquier dominio. Eso en un ambiente productivo obviamente tiene que estar delimitado pues como a los dominios que vamos a estar manejando. Y Identity Server 4 nos proporciona como unos recursos en memoria para cargarlos. Entonces podemos cargar usuarios de prueba, podemos cargar recursos de prueba, clientes de prueba. Entonces eso es lo que yo tengo configurado como en una clase global. Por último, agregamos el Identity Server 4 y ya. Entonces miremos como la configuración que tenemos que hacer. Entonces, en la lista de recursos, como les decía anteriormente, tenemos las APIs. Entonces yo acá, en esta otra solución, esto es una solución viejita, es como la prueba técnica que hice para entrar a GAP. Se compone de una API, ¿cierto? Y una aplicación en Angular, ¿cierto? Entonces, si vemos nuestro API, tiene un nombre que es Projects API. Entonces, todas las aplicaciones, o sea APIs o sea clientes, tienen que estar previamente registrados en nuestro proveedor de identidad. Entonces, aquí simplemente hacemos referencia que va a ser nuestra API la que estamos registrando. En los usuarios, tengo creados usuarios de prueba con los que se van a poder autenticar y autorizar, y les creo estos claims. Estos nombres de acá están definidos como estándar también, pero uno también se puede hacer sus propios claims y retornar más información si es el caso. Y aquí están los clientes. Entonces, está mi aplicación en Angular, ¿cierto? Defino qué tipo de flujo va a utilizar. En este caso es el flujo implícito, como mencionamos anteriormente, es el que se recomienda para aplicaciones que viven en el cliente. En este caso la aplicación de JavaScript. Los tokens se van a devolver en el user agent, o sea que se van a devolver mediante el browser. Por eso tenemos que configurar acá las URLs de retorno, como si fuera un callback. Entonces, después de que nuestro proveedor de identidad haga la autenticación, yo voy a dirigirme a esta página que está otra vez en el cliente, donde voy a retornar los tokens.
Y para esta aplicación yo tengo los siguientes scope. Entonces voy a retornar, estos son estándares también, el OpenID, el Profile, y adicionalmente va a tener permiso sobre esta API, y voy a retornar los roles también del usuario que se esté logueando. Aquí tengo otro cliente que es una consola. Tengo acá, ahorita vamos a ver, para efectos de consumir el proveedor de identidad de una aplicación de escritorio o entre servicios también. Y aquí estoy definiendo, yo también puedo utilizar acá flujos de AUT2, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy utilizando, es que simplemente el cliente tiene una credencial con el que se va a autenticar, ¿cierto? Y también va a tener acceso a la API. Aquí tengo otro cliente que es donde voy a hacer la autenticación sin necesidad de una interfaz visual, ¿cierto? Entonces yo tengo que proporcionar mi usuario y mi password para autenticar. También lo tenemos con la consola. Y registré pues como una aplicación de MVC, pero esta no está incluida en el demo. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que configurar en nuestro proveedor de identidad. Entonces, ahí tenemos nuestro proveedor de identidad corriendo y utilizando perdón. Esto lo vemos ahorita por otro lado. Vamos a ver el cliente en la consola. Vemos primero mejor la aplicación en Angular. Entonces, eso es lo que acabamos de ver, fue la configuración que tenemos que hacer en nuestro proveedor de identidad. Perdón, se me ha olvidado algo. Para Identity Server 4 tiene como un Quick Start para que uno empiece de una vez con todas las vistas relacionadas al login y al logout de una aplicación. Entonces yo utilicé este Quick Start. Entonces aquí podemos ver los controladores relacionados al manejo de los usuarios, y también podemos ver las vistas, ¿cierto? Es en un Quick Start que está en GitHub en el repositorio Identity Server 4. Es muy fácil instalar. Entonces, bueno. Entonces, en nuestra API, ¿qué tenemos que configurar? Tenemos que instalar el Access Token Validation, el paquete, y agregar simplemente los servicios al el contenedor de dependencias y el servicio y el middleware al pipeline, ¿cierto? Aquí lo vemos, simplemente acá. Entonces, ¿qué es lo único que le tenemos que configurar? La dirección del proveedor de identidad, ¿cierto? Y cuál es el nombre de la API, o cuál es el nombre de la aplicación que yo le esté dando. Ya. Y obviamente agregar el middleware de autenticación. Acá, muy importante.
En la aplicación de Angular, después de descargar el paquete OpenID Client, ¿cierto? Definimos una clase user y perdón, y la configuración para una aplicación hecha en JavaScript tiene que ser también el proveedor de identidad, que lo tengo en una clase que se llama constantes, ¿cierto? Que es donde se está ejecutando mi proveedor de identidad, el ID de la aplicación y ya. No estoy utilizando nada más. Adicional, le tengo que configurar las páginas donde el proveedor de identidad me va a devolver los tokens. Entonces, en este caso, acá tengo unas páginas sencillas en HTML. Con un código sencillo que simplemente lo que me van a devolver lo voy a guardar en el local storage también se puede guardar en el session storage dependiendo pues como la lógica de negocio que se tenga o el estándar que se esté siguiendo. Ya, pero a esta página es donde se va a devolver los tokens. Entonces yo en este momento tengo esta página configurada acá. La tengo con un nombre incorrecto, ¿cierto? Le agregué una T al final. Eso es para que ahorita cuando estemos viendo el demo corriendo, la aplicación estalle y podamos ver los dos tokens y analizarlos cada uno. Corramos esta parte acá. Bueno, que mi computador está un poquito lento.
Mientras eso carga, voy a ir explicando por acá el demo. Si yo estuviera accediendo a mi proveedor de identidad de una aplicación Windows o necesito acceder desde un controlador o algo así por el estilo. Entonces, para eso necesitamos instalar otro paquete que se llama Identity Model. Él ya tiene todas las clases necesarias y sigue los flujos necesarios, sabe a qué endpoints va a obtener y cómo va a obtener el token. Entonces ya tiene todo eso muy fácil. Esto es como el OpenID Client para JavaScript. Entonces acá le hago como el Discovery. El Discovery es donde yo voy a obtener todos los endpoints que mi proveedor de identidad me está exponiendo. Y en este caso, yo le estoy mandando el cliente, la ID del cliente, y le estoy mandando mi contraseña. Contraseña que habíamos configurado acá. Porque estamos utilizando entonces que el cliente va a proporcionar sus credenciales. Y esta va a ser su contraseña, que es la misma que yo le estoy enviando acá. Perdón. Y voy a solicitar un token para esta API. Entonces aquí le especifico el scope que va a tener ese token. Y aquí tenemos lo mismo, pero proporcionando el usuario el password y también proporcionando el scope del API. Entonces acá la aplicación arroja dos tokens, ¿cierto? El primero que es proporcionando perdón. Listo. Vamos a analizar este primero. Entonces, cuando yo estoy utilizando ese tipo de flujo donde simplemente el cliente tiene un usuario y un password y no estoy mandando el usuario el password del usuario, yo acá no voy a tener como la identificación del usuario, nada relacionado con la autenticación. Esto solo es un token de autorización, por lo cual simplemente me da el scope, más no tiene nada relacionado a ningún usuario. Mientras que si analizamos el otro token, sí me trae este claims que pertenece al ID del usuario que se está logueando. En este caso, para este ejemplo, el usuario es Juan, que también lo tenemos configurado acá. Tenemos configurado acá con estos claims, ¿cierto? Entonces, este ID es el ID del usuario. Entonces, esa es como la diferencia de utilizar también como el flujo correcto. Acá tenemos la aplicación entonces Angular corriendo. Si le voy a dar entonces el login, él se me va a ir perdón, aquí ya está logueado, se me va a ir a la página de Redirect, que la tengo actualmente mala, pero lo que le quería mostrar es que cuando el proveedor de identidad termina de hacer su proceso de autenticación, él se viene acá y devuelve los tokens en el user agent. Entonces acá podemos encontrar los dos tokens, podemos encontrar el ID token
podemos encontrar el access token. El access token. El ID token, como estamos viendo ahorita, no tiene, solo tiene la información relacionada al usuario, ¿cierto? Y la audiencia viene siendo también como la audiencia viene siendo como el, se me fue la palabra, se me fue la palabra, pero acá vemos toda la información relacionada con la autenticación. Entonces, el tiempo que va a durar la autenticación, el ID del usuario que se autenticó, el hash con el que podemos validar el token y el issuer, que en este caso es nuestro proveedor de identidad que tenemos acá. Y ya en el otro token, sí tenemos lo que es las autorizaciones, los claims, que yo definí que se iban a enviar para ese tipo, para esta aplicación. Entonces, por último, quiero mostrarles pues como ya el ejemplo bien.
Qué pena con ustedes, este computador está lentísimo hoy. Entonces, el ejemplo completo. Sé que cuando nosotros queramos loguearnos, nos direccionemos directamente a nuestro proveedor de identidad. Estas son las páginas de login que están por defecto que les comenté anteriormente, que están en el Quick Start de Identity Server, en el repo de Identity Server. Sacamos a loguear. Inmediatamente termina el logueo. Se vuelve a cargar la aplicación ya con las credenciales del usuario y con los dos tokens de autenticación. Entonces yo manejo el ID token para la aplicación cliente y el access token es el que yo mando para el API. Acá en este caso ya estoy consultando el API con el token de autenticación. Si vemos acá en el Fiddler, si vemos acá en el Fiddler ya le estoy enviando el token de autorización que obtuvimos de nuestro proveedor de identidad. Y ese sería pues como el ejemplo completo pues de manejando pues como un single sign aparte de nuestra aplicación JavaScript y centralizado. Le ofrezco disculpas por los inconvenientes que tuve ahí con la máquina y el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Juan, Sí, ¿me escucha? sí, Hola, te habla Felipe. más Felipe. Parce, tenía una pregunta. El proveedor, el que te provee como tal los tokens, vos lo construiste con el framework de Identity Server, ¿sí o no? Sí, sí, Ok, Identity Server, como te decía, sigue todos los estándares de Auth 2 y OpenID para generar todo ese tipo de cosas. Entonces él me ok. abstrae de crear todo eso. Ya a la hora de restringir vos, ¿qué tipos de clientes son los que se pueden comunicar con tu proveedor de identidad para pedirte eso dónde estaba? O de pronto estuve distraído en el momento en que lo mostraste, no sé si eso lo vimos. Sí, mira, primero, pues en producción vos tenés que limitar los cores, ¿cierto? Que no cualquier dominio te pueda acceder a tu proveedor de identidad. Ajá, Y segundo, todos los clientes tienen que estar registrados en tu proveedor de identidad. Entonces, para este caso, teníamos la aplicación en Angular y teníamos las aplicaciones de consola. Entonces, cada cliente tiene su propia configuración. Entonces, si yo tuviera varias APIs y, por ejemplo, mi aplicación Angular solo tiene acceso a una de ellas, yo aquí simplemente le pongo que tiene derecho a estas. O si tiene derecho a todas mis APIs, también se los pongo acá. Aquí yo le configuro a qué recursos tiene acceso la aplicación, el cliente. ok. Y en caso, es decir, habilitar el proveedor de identidad para más clientes implicaría que tenés que hacer un despliegue nuevo, es decir, volver a hacer el cambio acá, compilar y hacer un despliegue de tu proveedor de identidad o hay alguna otra forma Ah, no, no, es que en el esto que es, se puedan configurar. sí te entiendo, no, es que esto es como para efectos de prueba, ¿cierto? Pero obviamente todo esto debe estar almacenado en una base de datos, donde vos te jales Ok, esa configuración. Entonces, para, ok.
para agregar un nuevo cliente sería pues ingresar el registro en la base de datos. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Gracias.